Saludos, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quisiera platicar brevemente en qué consiste la parte del marco teórico metodológico de su proyecto de investigación. Recuerden que su proyecto de investigación es el mapa o la guía, ¿no?, que ustedes tienen que seguir para desarrollar su investigación de acuerdo, ¿no?, con un procedimiento académico consistente, ¿no? En su proyecto de investigación pues van a tener los lineamientos que deben seguir, ¿no?, para no perderse en el proceso de la investigación, para delinear, ¿no?, prácticamente la meta que ustedes tienen que seguir, ¿no?, que son sus objetivos y todas estas cuestiones que ya han venido desarrollando, ¿no?, el planteamiento del problema, es decir, donde ustedes ya identificaron un problema y bueno, pues lo están explicando, ¿no?, a partir de lo que han venido observando, aunque todavía no saben qué es lo que está sucediendo concretamente. Bueno, en el planteamiento están identificando la situación, la están delimitando, ¿no? Es el primer acercamiento con el problema o fenómeno que ustedes quieren explicar. Ya tienen sus preguntas de investigación, que yo siempre les he insistido que tienen que ser preguntas de carácter explicativo, es decir, que vayan encaminadas a la explicación del fenómeno, del problema que ustedes quieren investigar, su hipótesis, que es la respuesta tentativa a esas preguntas, ¿no? O sea, lo que ustedes creen que está sucediendo con ese fenómeno, ¿no? Eso se llama una hipótesis de trabajo, que esa hipótesis se puede ir modificando a lo largo del proceso de la investigación. Es totalmente válido que después de haber investigado el resultado sea muy distinto a la hipótesis que ustedes tenían, porque no conocen lo que está sucediendo, entonces eso es totalmente válido. Claro, sí, la respuesta que ustedes den tiene que estar perfectamente sustentada, ¿no?, con pruebas, y esas pruebas, bueno, pues tienen que ser revisadas, analizadas, estudiadas a través de un método. Después de que formularon su hipótesis, bueno, pues ya justificaron el proyecto, ya dijeron por qué es importante estudiar ese tema, ¿no?, qué aportaciones van a hacer a la disciplina, ¿no?, en este caso, bueno, pues a la seguridad pública, cuáles son sus aportaciones, qué implica hacer la investigación, ¿no?, qué pasaría si se hace, si no se hace, qué se gana cuando se hace la investigación que ustedes quieren hacer. Y bueno, después de que han sentado estas bases, estos elementos, ¿no?, estos primeros elementos de un protocolo de investigación, viene la parte más complicada, ¿no?, la parte donde ustedes tienen que demostrar qué tanto saben sobre seguridad pública, y eso es el marco teórico metodológico. Ajá. En el marco teórico, lo que ustedes van a hacer es hablar, o más bien relatar un poco la literatura que existe respecto de su tema. Ajá. ¿Qué estudios se han hecho sobre el tema que ustedes quieren investigar? ¿Cómo se ha abordado? ¿Y cuáles son los vacíos en ese conocimiento? Vacíos que se espera que ustedes pues tengan que subsanar, ¿no?, tengan que llenar esos vacíos que hay en el conocimiento del tema que ustedes están investigando. Si su tema, por ejemplo, es la equidad de género en los procesos judiciales de tal municipio, bueno, pues ustedes tienen que indagar qué tanto se sabe, ¿no?, de la equidad de género en los procesos judiciales en ese municipio, y si no hay en ese municipio, bueno, pues se van a otro nivel, ¿no?, a lo mejor en el estado o a lo mejor en todo México. Eso ya depende de cada tema, pero lo importante es que tienen que indagar sobre la literatura que hay al respecto, ¿no? Les puedo poner otro ejemplo un poco más burdo, digamos, ¿no? Si mi investigación es sobre enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, en varones de determinada edad, digamos de 15 a 40 años, bueno, pues yo tengo que averiguar, ¿no?,
que es escrito sobre las enfermedades venéreas. A lo mejor delimité mi tema y me voy a concentrar en una sola enfermedad, digamos la sífilis. Bueno, pues entonces yo voy a investigar, ¿no?, a través de distintos medios, qué es escrito sobre la sífilis en los hombres de 14 a 40 años, ¿no? Entonces yo me pongo a averiguar y encuentro los vacíos, ¿no? Y de repente veo que pues a lo mejor hay un vacío en cuanto al tratamiento, ¿no?, que no se ha encontrado un tratamiento efectivo, etcétera, ¿no? Entonces lo mismo van a hacer ustedes con sus respectivos temas de investigación. Van a tener que rastrear la información que hay respecto de ese tema e identificar los vacíos. Esto se conoce como estado de la cuestión, es decir, hasta qué punto se ha investigado su tema. Claro, en el protocolo que ustedes están desarrollando, bueno, pues se les pedirá que sea breve, ¿no? Lo más breve y conciso que puedan también. El conocimiento es muy amplio, no hay un mar de investigaciones, yo estoy perfectamente consciente de eso, pero sí que den unas cuantas referencias de cómo se ha estudiado ese tema. Que además, bueno, la mayoría de los estudiantes de seguridad pública que llegan a proyecto terminal, pues tienen proyectos de investigación muy específicos, ¿no?, muy bien delimitados, a veces no en un estado o en una colonia, incluso, ¿no?, en una calle. Entonces sí tienen que investigar un poquito eso, pero no es un asunto realmente complicado, ¿no? Averigüen la literatura. Entonces ese es el primer paso para integrar su marco teórico, ¿no? Averiguar la literatura que existe sobre el tema, y eso se denomina estado de la cuestión. Después viene otra fase que es un poco más compleja, en la que ustedes tienen que emplear, ¿no?, o recurrir, mejor dicho, a planteamientos teóricos, conceptuales de la seguridad pública para explicar el problema que ustedes quieren abordar. Ajá. Si ustedes quieren investigar sobre delitos que cometen los menores de edad, es decir, menores infractores, bueno, tendrán que hablar un poco de qué delitos se trata este problema, ¿no?, desde qué perspectiva teórica van a abordar el problema, ¿no? Tendrán que pensar qué es un delito y qué es un menor infractor, ¿no? Entonces, en esta parte tienen que ustedes integrar los conceptos que les van a ser a ustedes útiles para explicar el problema que quieren analizar, que quieren investigar. Por eso se llama marco teórico. Van a recurrir a las teorías de seguridad pública que ustedes crean convenientes para explicar el problema que tienen frente a ustedes, ¿no?, o el fenómeno que quieren analizar. Entonces ahí tendrán que recurrir a los apuntes que tienen de semestres anteriores, a los libros que seguramente por ahí han consultado sobre seguridad pública, ¿no?, los manuales de sus clases, en fin, y tendrán que revisar, ¿no?, la literatura que hay sobre esos temas, y a partir de eso van a construir ustedes los conceptos o retomar conceptos que para ustedes sean necesarios, ¿no?, en la explicación del problema que quieren abordar. Es válido, ¿no?, que ustedes recurran a los conceptos de otras personas. Lo ideal es que construyan su propio concepto para explicar el problema. Ajá. Pero bueno, puede ser que se les complique esa parte, ¿no? Generalmente la construcción de un concepto se pide, ¿no?, a niveles académicos más elevados, digamos maestría y especialmente en doctorado, ¿no?, que el estudiante de doctorado sí ya debe diseñar sus propios conceptos y su propio método para resolver un problema. En el caso de ustedes, bueno, no se les está pidiendo eso, ¿no? Pueden retomar las teorías de los autores que ustedes gusten, pero siempre dándole crédito al autor de la teoría, desde luego, o del concepto, y también
haciendo una reflexión del concepto. No se vale copiar y pegar información y meterla ahí en el texto y ya, ¿no? O sea, la idea es que ustedes reflexionen, critiquen ese concepto y lo adecúen a las necesidades de su proyecto, ¿no? A sus intereses como investigadores, ¿no? Hacia dónde quieren dirigir su investigación. Y esto tiene mucho que ver con el enfoque que le van a dar a la investigación, ¿no? Que bueno, esencialmente tiene que ser un enfoque de seguridad pública, aunque pueden utilizar herramientas y teorías de otras disciplinas como psicología, criminología, criminalística, derecho, sociología, en fin, ¿no? Creo que por ese lado ustedes tienen la libertad suficiente, ¿no? de darle el enfoque sin perder de vista a la seguridad pública, ¿no? La seguridad pública es la piedra angular, ¿no? de su marco teórico. Es decir, es la brújula siempre, la seguridad pública. Todo su trabajo debe estar orientado a la seguridad pública. Entonces, en el marco teórico, eso es lo que ustedes van a hacer, construir un concepto o retomar un concepto que les ayude a explicar ese problema. Algunos de los trabajos que he revisado últimamente, ¿no? de sus compañeros, han ya integrado algunos conceptos que pueden ser útiles para entender el problema que ustedes quieren abordar, pero no los han reflexionado, no los han analizado. Es una definición prácticamente de diccionario, de Wikipedia, ¿no? Robo de vehículo, y ponen lo que es el robo de vehículo. Pero yo creo que tienen que ir más allá, tienen que reflexionar ese concepto, ¿no? Mejorarlo si es posible con sus propias ideas, ¿no? Decir, bueno, aquí hay un vacío, hace falta esta información para completar el concepto, y bueno, este concepto es útil para mi investigación, este concepto es el que yo voy a retomar. Ajá. Y teorías sobre seguridad pública y otras tantas, ¿no? Son muchas a las que ustedes pueden recurrir. Ahora sí que depende del tema de cada quien, ¿no? De las necesidades de cada quien, y también de sus propios intereses, ¿no? académicos, de su propia experiencia a lo largo de la carrera. Por eso este curso no está diseñado prácticamente para abordar temas de metodología de una investigación, sino simplemente para que ustedes retomen el aprendizaje que ustedes adquirieron a lo largo de la carrera, ¿no? Ese aprendizaje que de alguna manera generó significados en ustedes y que bueno, ahora pueden retomar o volver a él para atender, ¿no? un problema de seguridad pública que se les está pidiendo y que bueno, ustedes se supone que identificaron. Y la última parte del marco teórico metodológico es el método que ustedes van a emplear para llevar a cabo la investigación, para procesar la información, para correlacionar los conceptos, para saber cómo emplear esos conceptos o cómo los van a emplear, mejor dicho, cómo van a leer la información, ¿no? Cómo van a construir un nuevo relato. Todo eso forma parte del método. Cómo van a analizar datos, cómo van a confrontar a sus fuentes, cómo van a confrontar a sus testigos o testimonios. Ajá. Todos aquellos materiales o elementos que les aporten a ustedes información útil para que construyan su relato, esos elementos se deben considerar como fuentes, ¿no? Son sus fuentes, son sus recursos, son los testimonios que ustedes tienen a la mano. Y esas fuentes pueden ser orales, escritas, documentos de archivo, documentos visuales. Desde luego una fotografía cuenta como documento o debe considerarse un documento. Un video desde luego también es un documento. Una grabación, una entrevista, encuestas, estadísticas, en fin, todos esos son fuentes que ustedes pueden emplear. La idea es que ustedes empleen más de dos o tres tipos de fuentes, ¿no? Que no basen la investigación en un solo recurso, porque entonces puede ser criticado por ese lado, ¿no? De tendenciosa incluso la investigación,
si ustedes no confrontan sus fuentes y no indagan en distintos recursos, ¿no? materiales que les pueden ser útiles para explicar el problema. Entonces, diversifiquen sus fuentes, porque en la manera en que ustedes diversifiquen sus fuentes estará mejor sustentado el trabajo, ¿no? Recuerden que todas las afirmaciones que uno hace en los trabajos de investigación, pues deben de tener un sustento, ¿no? Y ese sustento se lo van a dar las fuentes, ¿no? Yo digo esto, ¿no? Yo digo que todos los pericos son verdes. Bueno, pero estoy aportando pruebas donde dice, no, pues aquí está un tratado de biología donde dice que efectivamente se ha estudiado que todos los pericos son verdes. Claro, es un ejemplo burdo el que les estoy poniendo, pero mi intención es que ustedes vean, ¿no? cómo pueden sustentar sus afirmaciones. No se vale decir, ¿no? cosas de las cuales no tenemos la seguridad que ocurrieron, ¿no? que simplemente estamos infiriendo, ¿no? a través de nuestra observación, pero a veces pues la vista es engañosa, ¿no? o nuestras apreciaciones de la realidad son engañosas y bueno, pues estamos en algún momento faltando a la verdad o las cosas son de otro modo, ¿no? a como nosotros las estamos percibiendo. Entonces, por eso es importante que sustenten todas sus afirmaciones. Ajá. Y que las pruebas que ustedes aporten estén plenamente justificadas. Si ustedes presentan reportes o documentos de los expedientes de un ministerio público, bueno, se considera que son documentos que tienen cierto peso, ¿no? porque se supone que tienen cierta carga de veracidad. Pero si ustedes únicamente se basan en el testimonio de las personas que encuentran en la calle o que se relacionan con el problema que ustedes están analizando, pues puede ser un poco criticado, ¿no? Porque se están concentrando únicamente en la visión de las personas y las personas no siempre somos muy objetivas. Entonces hay que confrontar las fuentes, establecer un punto medio, ¿no? Pueden aportar incluso pruebas periciales en sus trabajos, ¿no? Ustedes tienen toda la libertad de elegir el tipo de pruebas con las que van a sustentar su investigación. El punto es que, bueno, esas fuentes sean un poquito más ricas, ¿no? De diversa índole, para darle mayor peso a su investigación. Entonces, bueno, volviendo al tema del método, pues es eso, ¿no? Se trata de que ustedes expliquen cómo van a analizar sus fuentes, cómo van a integrar las teorías, cómo las van a confrontar, cómo las van a analizar a través de su investigación. Entonces eso se conoce ya completito como marco teórico metodológico, es decir, al estado de la cuestión, a la construcción o al hecho de retomar alguna teoría de seguridad pública, conceptos que son útiles para explicar el problema, y al método, es decir, los procedimientos que ustedes van a emplear para integrar la información, para obtener datos, para analizarlos, para confrontarlos, etc. Entonces, ese estado de la cuestión, su marco conceptual, conceptos, teorías que ustedes deseen emplear y el método. Imagínense que hacer una investigación es como preparar un pastel. La primera parte ya la tienen, que son los ingredientes que lleva este pastel, ¿no? En este caso, bueno, pues estamos hablando de el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, ya saben qué tipo de pastel es el que quieren hacer. Ahora viene el modo de preparación, y en el modo de preparación va el método, el marco teórico, ¿no? Las teorías y los conceptos que ustedes van a emplear para explicar el problema y el estado de la cuestión, ¿no? Ya reseñaron o ya indicaron en sus trabajos cuáles van a ser los ingredientes que van a utilizar. Ahora lo que se requiere que ustedes expliquen es cómo van a hacer ese pastel, ¿no? Y esta parte corresponde precisamente a la construcción del marco teórico metodológico. Mucha atención, algunos estudiantes
confunden el término de metodología con método. La metodología, en sentido estricto, es la ciencia o disciplina que se dedica al estudio de los métodos de investigación. Ustedes no van a poner en su trabajo metodología, simplemente pongan método. Ajá. Y abren su apartado de método y bueno, ahí explican cómo ustedes van a elaborar su investigación o cómo van a elaborar este pastel. Hay distintos métodos para procesar información, para integrar y emplear teorías a un trabajo de investigación. Eso pues también, ¿no? Lo dejo a su criterio, ¿no? Tienen también la libertad de elegir el método que más les convenga a ustedes, pero sí por lo menos que refieran, ¿no? Qué tipo de método es el que van a emplear, si el cualitativo, si el cuantitativo. Yo ¿no? Me gustaría, ¿no? que lo hicieran a partir de la integración de los dos métodos, o sea, un método mixto, que integre aspectos del método cualitativo y del método cuantitativo. El método cuantitativo les va a ayudar a interpretar datos duros y el método cualitativo, pues ya más a testimonios, opiniones, ¿no? A otro tipo de fuentes como son las entrevistas. Es muy importante que también consideren, ¿no? Hacer sus gráficas, hacer tablas, y para eso, bueno, pues van a necesitar, ¿no? Sobre todo en el método cuantitativo, van a necesitar herramientas de las matemáticas, como es la estadística. La estadística les va a ayudar, ¿no? A obtener información a partir de el análisis, ¿no? De un conjunto de datos duros. Y entonces, bueno, ustedes van a tener que recurrir a las herramientas de la estadística, o la estadística, mejor dicho, es una herramienta que les va a permitir interpretar esos datos. Desde luego, yo estoy consciente que ustedes tomaron esa asignatura, la asignatura de estadísticas, en algún momento de la carrera, y que, bueno, pues conocen las herramientas y podrán hacer, ¿no? Una lectura de los datos que ustedes recaben a partir de estas herramientas, aunque no es estrictamente necesario que lo integren, ¿no? Solo en los casos en los que el proyecto, ¿no? requiera de ese tipo de análisis, sobre todo quienes están analizando delitos o la incidencia de ciertos delitos o de ciertas infracciones o de ciertas conductas en un espacio y en una población determinados, bueno, pues sí van a necesitar de la estadística. Por favor, consulten, ¿no? distintos tipos de fuentes, pueden hacer un rastreo de la literatura en internet, sobre todo en las páginas de las bibliotecas de las universidades del país, ¿no? Puede ser cualquier biblioteca estatal, pueden consultar la biblioteca de la UNAM, que tiene su catálogo en línea, la Biblioteca Nacional de México, que también tiene su catálogo en línea. Otra biblioteca que es muy buena es la de la Universidad Iberoamericana, que también tiene catálogo en línea. Algunas universidades tienen materiales electrónicos disponibles. El chiste aquí es que ustedes se den el tiempo de investigar, ¿no? Un poco sobre su tema, ¿no? Tampoco se trata que hagan un tratado sobre el problema que ustedes están abordando, ¿no? De 7 tomos, pero sí una pequeña indagación, ¿no? una aproximación al problema que ustedes están queriendo explicar. Entonces, bueno, pues sí, investiguen eso. Una vez que hayan integrado su marco teórico metodológico, van a poner o van a integrar una bibliografía, ¿no? con los libros que hablan sobre su tema, libros que aborden su tema concretamente. Ajá, por favor ahí integren por lo menos 10, 15 libros. También averigüen, ¿no? en revistas académicas, ¿no? o materiales electrónicos,
artículos que aborden ese tema, ¿no? Artículos académicos que de alguna manera tengan relación con su tema. Y bueno, pues también es válido utilizar fuentes electrónicas, pero no abusar de ellas, porque ustedes bien saben que toda la información que hay en internet pues es de dudosa procedencia, ¿no? Entonces hay que analizar bien de dónde proviene la información para que ustedes puedan analizar, ¿no? Esos datos y que evaluar, ¿no? Realmente si la información es fidedigna. Entonces, establezcan un equilibrio entre los libros, los artículos y las fuentes electrónicas, ¿no? Las páginas en internet. Desde luego, Wikipedia no es una fuente confiable, no es una fuente de peso para una investigación como la que se les está solicitando a ustedes, entonces olviden eso, que buenas tareas, que las páginas del gobierno, no. Traten de ubicar información académica de primera mano, ¿no? De fuentes confiables. Pueden ser fuentes oficiales o de organismos independientes, de las famosas ONGs. Es válida la información que ustedes obtengan de estas páginas, pero sí establezcan un criterio, ¿no? Critiquen esa información, reflexionen esa información, ¿no? Confronten datos de una fuente con otra y bueno, ustedes ya establecerán un criterio propio y dirán, bueno, esto sí, esto no, y ya lo van a integrar a su texto. Pero bueno, al final del trabajo sí es muy importante que integren, ¿no? Sus referencias documentales, su bibliografía, los artículos de revistas o libros que ustedes obtengan y bueno, ya finalmente pues los recursos electrónicos. Entonces, bueno, pues yo espero que con esta información tengan un poco de más elementos tengan más elementos para orientar la elaboración de su marco teórico metodológico. De cualquier forma pueden leer el libro de Cómo convertirse en un hábil investigador de Woodway y Colom, que ya les he recomendado y bueno, que por ahí les mandé una parte del libro. Sería bueno que leyeran el discurso del método de René Descartes, que bueno, pues es la base del método científico y ahí entenderán un poco más, ¿no? Cuál es el sentido de la investigación científica, ¿no? Que es un libro que ya tiene aproximadamente 400 años, pero sigue siendo el parteaguas, ¿no? El punto de referencia de toda investigación científica. No estaría mal que lo leyeran. Por ahí pueden leer a Sampieri, en fin, ¿no? a muchos autores que han abordado, ¿no? Los aspectos fundamentales de la metodología de la investigación. De cualquier manera, bueno, pues yo les estaré mandando más indicaciones y materiales. Cualquier duda o comentario, bueno, pues comuníquense conmigo a la brevedad posible y sí les pido, ¿no? Que se den el tiempo de pensar esta parte del proyecto de investigación que es el marco teórico metodológico, que se den tiempo de pensar, ¿no? Qué teorías, qué conceptos pueden emplear para resolver este problema que ustedes se han planteado. Bueno, me despido de ustedes y seguimos en contacto.